publicidad. Este programa es una presentación de la Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, pueblo y tierra patriota. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a reseñar un libro recientemente presentado, el poemario Papeles de la Demencia de Jorge Rodríguez. Desde los inicios de la Librería Mediática en 2005 en Venezolana de Televisión, siempre hemos reseñado o presentado los libros de narrativa de Jorge Rodríguez. Hoy vamos a recordar pasajes de esos programas, reseñaremos la presentación de su primer poemario, Papeles de la Demencia, que tuvo lugar en el Teresa Carreño en diciembre de 2020, y recordaremos la parte de su discurso inaugural en enero como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en la que la poesía fue protagonista, y también comentaremos hacia el final del programa algunas noticias literarias de actualidad. Soy María Elcira Matute, de la Librería Mediática. Jorge Rodríguez publicó recientemente el poemario Papeles de la Demencia. Si bien su obra narrativa que hemos reseñado a lo largo de los años en la Librería Mediática siempre ha surgido de una frase, una imagen o un poema, Papeles de la Demencia es su primer poemario publicado. Jorge Rodríguez fue ganador del concurso de cuentos del Nacional en 1998 con el cuento Dime cuántos ríos son hechos de tus lágrimas, y de una mención en la Bienal Nacional de Literatura José Rafael Pocaterra en 2000 con El sueño de los ciegos. Recordemos algunas entrevistas en la Librería Mediática. Estamos con Majo Caraíza. Jorge Rodríguez, mi otro corazón, nuestro amigo. Lo sentimos siempre como amigo, sobre todo no porque sea presidente del CNE, eso no es lo importante, ni tampoco porque sea médico psiquiatra, no. Lo sentimos amigo porque es lector y porque escribe. Bueno, bienvenido, Jorge. Muchas gracias, de verdad. Sí, queríamos recibirte con este poema y con ese mensaje de solidaridad y de unión entre los pueblos, porque yo creo que eso es lo que hay que tratar de divulgar, de difundir, el respeto, ¿verdad? Y nos gustaría saber, y que la gente supiera, quienes nos están sintonizando, cuáles son tus autores preferidos, qué es lo que tú lees. Yo no sé si como todas las cosas en la literatura, la magia siempre aparece, ¿no? Y la magia siempre se presenta. Cortázar hablaba mucho de eso. Justamente Gustavo Pereira está entre mis autores preferidos. Yo tengo una característica que en un principio era una cosa más intuitiva y después, claro, uno pierde la virginidad con las prácticas que tiene y con las técnicas que termina adquiriendo en el acto creativo, pero yo hubo una época en que solo leía poesía, y leyendo, como leía solamente poesía, leía principalmente autores venezolanos, y estaban entre mis preferidos Palomares, Gustavo Pereira, Luis Alberto Crespo, el Chino Valera Mora, en una época en que uno sentía como esa poesía del Chino lo encendía a uno y lo llenaba de ternura, Sí. Lo llenaba de amor. Así como uno siente que la poesía de Gustavo Pereira es como un sol que se le mete y lo termina alumbrando y lo termina cuidando mucho a uno. Jorge Rodríguez es el lector, ¿verdad? ¿Tú lees en la noche, en el día o cuando puedes? Cuando puedo, o sea, trato ¿Sí? de leer a toda hora, sí. A toda hora. Bueno, vamos a ver cómo escribe Jorge Rodríguez. Los que no lo conocen, lo van a conocer en este momento, porque nos va a leer un cuento de sus preferidos. ¿Quieres mostrar el libro? Sí, cómo no. Es un cuento, una compendio de cuentos que se llama El sueño de los ciegos, editado por comala.com, y ahí está el cuento Samuros. Sí, este cuento lo escribí yo pocos días después del deslave de La Guaira. Sí. Era una cosa muy poderosa, la sensación de desesperación que me imagino sentíamos todos, ¿no? de toda esa terrible tragedia que estaba ocurriendo. Y una cosa que era persistente en la ciudad de Caracas en esos días era el ruido de las ambulancias por todas las calles, como acompañándonos a todos. Y de esa desesperación salió este cuento, ¿no? Que también es una historia de amor. El camino de la creación, que es un camino muy tortuoso, que es un camino que uno abandona y recoge, que es un camino que uno maltrata mucho, es acariciado por iniciativas como esta. Yo creo que, insisto en que la creación es muy contra natura, ¿no? Que la creación
es algo más como un grito que se hace inevitable. Para mí es perfectamente fácil, posible y necesario leer diariamente. Claro. Pero crear es otra cosa. Crear es algo que de repente aparece y una cantidad de voces que empiezan a aparecer dentro de uno y que piden autonomía y se sueltan. Amor y terror de las palabras, de José Manuel Briceño Guerrero. A mí, cada vez que leo uno de los cuentos tuyos, me viene a la mente el título de este libro, que es uno de los libros que yo prefiero, es uno de los libros de Briceño Guerrero que yo prefiero. Y aquí yo decía, pero bueno, ¿pero por qué Jorge escribe esas cosas? Porque no es Jorge el que escribe, es otra gente que escribe, yo no sé, es una cosa muy misteriosa. En Editor de Crepúsculos, de Juan Calzadilla, hay una de las obras de la serie que da su portada a La piel del lagarto, y hay una especie de explicación, conflicto de poderes. ¿Quién es el que habla? ¿El sujeto o las palabras? Eso no me lo pregunte a mí, responde el sujeto, pregúnteselo a las palabras. Correcto. ¿Sería desde ahí que tú empezaste a escribir esos cuentos? Sí, fíjate, el acto creativo, el acto de escribir que genera no poca angustia, que requiere de mucha disciplina, que requiere de mucho tiempo. El acto creativo propiamente no, uno siempre anda, al menos yo ando siempre con cosas en la cabeza, o frases. Por ejemplo, el cuento Canción, que es el cuento que narra una violación, es una frase que yo, me acuerdo exactamente, venía por la autopista a la altura donde está María Leonza. Yo creo que María Leonza me echó una ayudadita ahí, como diría la candidata esta, la candidata presidencial esta, María Bolívar. Yo venía por la autopista y se me vino una frase que decía: cientos de hormigas rojas recorriendo la tela de su sexo. No sé si decía tela suave o la tela de su sexo. Y pensé que eso debe sentir una mujer en el momento de ser violada, ultrajada. Y lo enlacé con el hecho de que una vez yo fui a sacar el pasaporte y me maltrataron mucho. Las taquillas estaban cerradas. En otra época. En otra época, sin duda. Tenía guardia, me escapé de la guardia, todas esas cosas que pasaron. Y bueno, de allí surgió ese cuento. Es decir, todo ese proceso del acto creativo, que es un proceso muy misterioso, y yo creo que es mejor dejarlo así, tiene un correlato, digamos, formal, que sí implica mucha disciplina, mucho tiempo para sentarse, para poder ponerse a escribir. Yo estoy completamente seguro que son las palabras las que hablan. Quizás por eso se corrige tanto, porque después de lo primero que se hace, uno siempre está muy, muy descontento. Hasta la última versión, Ñañez me presionaba para que le entregara el libro y la permanente revisión de las palabras para que trataran de decir exactamente lo que ellos quieren decir. Mucha gente me pregunta si hay anécdotas en esos cuentos. La mayoría no. La mayoría no, porque algunas de las anécdotas que sí tengo, uno las escribe y van a parecer demasiado literarias. Yo, por ejemplo, una vez, María Alcira, tuve una paciente que se enamoró, ella trabajaba en una óptica, y se enamoró del dueño de la óptica. Y entonces, con un alfiler mínimo que se utilizan para tallar lentes, para tallar vidrio, le escribía mensajes de amor minúsculos, con un microscopio, con una lupa gigante que ella tenía, le escribía mensajes de amor en los vidrios de los lentes que vendían. Y la gente empezaba a devolver los lentes porque estaban rayados, y lo vieron con una lupa y encontraron que eran mensajes de amor de la empleada de la óptica. Novela. Pero imagínate, tú no escribes eso y dices, no, eso tiene que ser mentira, ¿no? Entonces hemos ido conociendo a lo largo de los años a Jorge Rodríguez como narrador. Si bien él ha tenido siempre inquietudes como lector de poesía y como oficiante de la poesía, como poeta, pero es recién ahora cuando se publica su primer poemario. Los cuentos de Jorge Rodríguez han sido publicados en la revista Imagen, en el Papel Literario del Nacional y en Letras de Ciudad Caracas. Participó como poeta en la inauguración del Festival Mundial de Poesía de Venezuela en su edición 14 en noviembre de 2020. Así que en las próximas partes del programa vamos a destacar los momentos más importantes de la presentación del tercer libro de Jorge Rodríguez. Esta vez un poemario, Papeles de la Demencia, publicado por Asirema, con portada de la artista plástica Andrea Brito. Veamos entonces, para terminar este segmento, un trabajo del diseñador David Dávila para la promoción de esta novedad editorial de la colección Poesía de Editorial Asirema, publicada en 2020, con edición de Caribay Velázquez al cuidado de Freddy Ñáñez, con concepto gráfico de Caribay Velázquez y José Gregorio Vázquez.